Y acá estamos de vuelta en Historias de Hoy, Noticias de Ayer. Hoy sábado, qué sabadito que tenemos. Sí, sí, cargado totalmente. Totalmente cargado. Brian, que tenemos una comunicación importante. Sí, Contame de tenemos qué una se trata. invitada muy especial que vamos a denominar Ángeles, quien nos va a contar sobre su obra y su experiencia de vida en su país natal, donde justamente vamos a escuchar sobre qué es esto del wok, ¿sí? Cómo se cómo se figura en la realidad. Sí, Ángeles es autora de un libro que ustedes van a poder encontrar en Amazon, Sin Derecho a Opinar, se llama, La historia que late bajo mi piel. Van a encontrarlo como la autora Ángeles T. Sin Derecho a Opinar. Lo pueden comprar en Amazon, está realmente muy accesible y es un libro muy importante, yo diría, de los tiempos de hoy y para los padres. Y también para los chicos, creo, también. Así que de un lugar de España nos comunicamos con Ángeles. Está en el aire, ¿no? Sí, 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 sí. Sí. Bienvenida, Ángeles. Hola. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Acá te saludamos desde la Patagonia, de nuestro magazine cultural. Y queríamos preguntarte acerca del libro Sin Derecho. Encantada de estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Queríamos preguntarte acerca del libro. Contanos de qué se trata. Bueno, pues este libro es un diario novelado de una historia que me ha ocurrido a mí personalmente, relacionada con una historia de disforia de género de mi hija, que a los 15 años, repentinamente, sin haber tenido antes ningún problema con su cuerpo, ni con su sexualidad, ni con su sexo, de repente se autodetermina hombre. Entonces, en el libro voy contando poco a poco la relación con la niña, que de haber sido una niña tranquila, de repente se vuelve violenta. Y señalo principalmente dos situaciones, una en el colegio y otra con la psicóloga que la trató, que la enfrenta a nosotros, a los padres. La apoya a escondidas de los padres, tanto la psicóloga como la profesora. Le dan voz para que haga lo que llaman la transición social, pero lo hacen a escondidas de los padres. Y ella de pronto se siente incómoda con su cuerpo. Decide... Sí. ¿Cómo fue la cosa? ¿Cómo ustedes reciben la noticia? ¿Con qué se encuentran? ¿Qué tipo de hija tenían antes y qué sucede? Sí, la niña es una niña muy femenina, una niña muy tranquila, muy cariñosa, muy apegada a mí, pero con problemas de relación en el colegio. Una niña un poco diferente que no encontraba su sitio con sus compañeros y tampoco fue muy bien entendida por los profesores. La noticia se produce, curiosamente, como se está produciendo en la mayoría de los casos. Una vez que tuve conocimiento de esta situación, contacté con otros padres y en la mayoría de los casos se produce a través de una carta que están calcadas, obtenidas de internet. Entonces nos dejó una carta en la que decía básicamente que era un hombre, pero vamos, esa carta la puedes encontrar por internet calcada y he visto muchas de padres que la tienen guardada igual que yo. Es un formato establecido. Sí, la encuentran en internet, se la ofrecen dentro de estos grupos del colectivo transactivista, le ofrecen, la enseñan cómo tienen que hacer las cosas y cómo tienen que pedir las hormonas, cómo tienen que dirigirse a los profesores, a sus médicos, para ir consiguiendo poco a poco lo que el colectivo le va diciendo que tienen que hacer para hacer ese cambio, esa transición primero social y luego médico-quirúrgica. Sería como una suerte de instructivo, de manual. Efectivamente. Y perdón, yo recalco esto para nuestra audiencia. Estamos hablando de menores de edad, porque acá en Argentina surgió una discusión hace un par de meses y el gobierno negaba, algunos gobiernos provinciales negaban que se estén hormonizando niños y niñas, y nosotros comprobamos que es mentira, que realmente se están hormonizando. ¿Cómo está la situación ahí? Menores de edad te estoy hablando. Bueno. Sí, menores de edad en España, con la ley, la entrada en vigor de la ley trans española, que esto creo que sucedió, no recuerdo si fue en el 2024, hasta menores de 12 años
se pueden dar bloqueadores de la pubertad si los padres lo permiten. A partir de 12 años, 14 años, porque al principio la ley quería de 12 años, creo que se estableció en 14 años. Entonces, si los padres lo permiten, se puede incluso hormonar antes. A partir de los 14 años, con que uno de los progenitores la apoye a la niña o al niño, pueden hormonarse. A partir de los 16 años, el niño es autónomo para decidir, independientemente de lo que digan los padres. Y se están hormonizando, se están dando bloqueadores de la pubertad y se están haciendo mastectomía doble, o sea, la extirpación del pecho a menores se está haciendo. Hay algunas madres con las que yo conozco que lo están pasando fatal porque son madres separadas, que uno de los progenitores apoya a la niña y la otra no, y no hay manera de luchar. O sea, a partir de 16 años. O sea que básicamente desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista clínico, están hormonizando o dándole bloqueadores de pubertad a niños que no tienen el cuerpo ni el cerebro desarrollados todavía. Es que los bloqueadores de la pubertad tienen muchísimos problemas que ya sí existen estudios. Al principio decían que era un botón de pausa y que luego se podía recuperar el tiempo. Eso no es cierto, ya hay estudios que lo demuestran, y no solamente que tengan problemas como, por ejemplo, que la densidad ósea pues no se alcanza, y hay niñas con 20 años con osteoporosis, problemas cardíacos, y es más, como no se produce la inyección de hormonas que hacen crecer el cerebro, son niños que no alcanzan el desarrollo cerebral. Claro. Y la maduración. Como todos estos datos son ocultados convenientemente. Efectivamente. Se hace firmar a los niños y a los padres un protocolo de un consentimiento informado que llaman, pero que no informan suficientemente. Y además, un niño de 15, 16 años no tiene la perspectiva la experiencia de vida y la perspectiva a largo plazo para saber que eso le va a repercutir para toda la vida. Probablemente sean niños que jamás vayan a tener placer sexual, que no puedan tener hijos, y aparte de todos los problemas médicos, no son capaces de calibrar a largo tiempo las consecuencias irreversibles y peligrosas y dolorosas que van a sufrir. O sea, no se informa sobre eso. Y estamos hablando de menores de edad, y sí, acá alguna gente lo niega, otra no. A mí me consta que en las escuelas, en algunos casos, en muchos, te diría, se milita esto del cambio de sexo como un sinónimo de libertad, de resolver todos los problemas de los niños, y en una situación en la que los chicos que inclusive han sufrido bullying o violencias sexuales, de pronto, si cambian el género, como por arte de magia se les resuelven todos los problemas de la vida. ¿Cómo fue la escuela de tu hija? Pues la escuela de mi hija, como decía antes, la apoyaron, le dieron espacio en la clase para que saliera del armario, entre comillas, y se la animó. Todos los compañeros, ella pasó a ser de ser el último mono, que nadie se fijaba en ella, o que era una chica rechazada que tenía grandes dificultades de relación social, pues de repente se convirtió en la persona más famosa del colegio y fue aupada, bueno, todo el mundo quería ser su amiga, y esto duró lo que duró, porque entre los chicos, al mes y pico, estas cosas se olvidan, se convierte otra vez en una personalidad, con lo cual el porrazo fue más grande después. Sí, fue totalmente manipulativo también para ella. Sí. Y vos, de esta experiencia, hiciste un libro, le recordamos a la gente, estamos hablando con Ángeles T. El libro se llama Sin Derecho a Opinar, la historia que late bajo mi piel. Por ahí no es fácil de conseguir, porque bueno, este libro está en España y está en Europa, y es difícil por ahí comprarlo en físico, pero para cualquiera que viva acá en Argentina, en Chubut, o quien nos está escuchando, por Amazon se consigue en diferentes formatos, y yo recomiendo siempre el formato Kindle, el formato electrónico del libro. ¿Por qué? Porque te llega inmediatamente que lo compras y cuesta no más de $1, o sea, 1.200, 1.100 pesos argentinos, porque cuesta menos, ¿no? O sea que por 1.000 pesos vos tenés este libro y le sirve como guía a todos los papás, porque contás la historia acá. ¿Y has tenido repercusiones de este libro una vez que se ha publicado, Ángeles?
Bueno, la primera repercusión que tuve, la han leído muchas madres que tienen el mismo problema, pero la principal repercusión fue mía, para mí, porque durante 5 años que estuve escribiendo y corrigiendo el libro, yo no sabía nada absolutamente de este fenómeno. Simplemente iba contando, relatando la historia, las cosas que iban sucediendo, que eran inverosímiles. Nos pasaban cosas que yo no podía dar crédito de las cosas que nos pasaban. Pero al escribirlo pues, y publicarlo en las redes, hubo algunas personas que me recomendaron que leyera el libro de Abigail Shear, Un daño irreversible, y cuando lo leí fue cuando descubrí que la disforia de género se estaba produciendo por contagio social, sobre todo entre chicas, y que había un patrón que sucede siempre de la misma manera, que siempre le suele suceder a niñas con problemas emocionales parecidos a los que tenían mis hijas, y me quedé impactada de ese patrón y de lo parecido que era lo que le había sucedido a mi hija, no solamente a mi hija, sino todo el entorno de relaciones con el colegio, con las profesoras, con los médicos, con el entorno social, incluso familiares, cómo se volvieron todos contra los padres para apoyar a la niña sin conocer cuáles eran los problemas verdaderos de la niña y las circunstancias de la niña. O sea que estás hablando de un contagio social. Y nos decías que esto sucede más entre las mujeres que entre los varones en general, cuando son adolescentes. Sí, el boom, la explosión que ha habido en la última década en Occidente, de disforia de género de inicio rápido, que se llama, le han puesto un nombre y es disforia de género de inicio rápido, ha sido un boom explosivo de aumento del 7.000%, 8.000%, 4.400%, dependiendo del país. Perdón, me habían preguntado. No, sí, te habías tenido repercusiones. Claro. Sí. ¿Cómo se tradujo esto en tu vida personal también? Esta negatividad. Bueno, pues esta negatividad, nos quedamos mi marido y yo destrozados porque no sabíamos cómo abordar el tema. Sabíamos que esto no era el verdadero problema de la niña, pero la situación era que a la niña la estaban aleccionando desde la propia psicóloga, la tutora del colegio, y en las redes sociales la preparaban para enfrentarse a la familia. Y no sabíamos cómo resolver, cómo hablar, cómo demostrarle que lo que estaba ella sufriendo era un patrón y un contagio social, y la verdad es que a la familia nos destrozó hasta el punto que a mi hija mayor cogió un problema de ansiedad, pero ansiedad incapacitante, que ha durado también un montón de años hasta el punto que yo tuve que dejar de trabajar para acompañarla durante algunos días. Y se convertía como una niña chica todo el tiempo llorando de la situación que se produjo en casa. Y luego consternados porque se supone que la familia debería entender y apoyarnos, ¿no? Ellos actuaban por su cuenta sin contar con lo que opinábamos los padres, y afeándonos que no apoyáramos a la niña, cuando nosotros sabemos que los problemas de la niña no es que se sienta un niño, sino que esa ha sido la consecuencia de otros problemas, y que tiene que ser tratada en global, averiguar cuáles son sus problemas emocionales, no quedarte con que eres un hombre y eso te va a resultar claro, a resolver como todo. Si ustedes no lo conocieran. Efectivamente. Y vos hiciste un tema musical, Ángeles, contando un poco esta experiencia y alertando a los papás y a los adolescentes. Contanos un poco de ese tema. Nosotros vamos a pasar en un ratitito la versión heavy metal, que es la más amigable a los chicos, pero el tema es que a veces uno escucha la música y no escucha las letras. Contanos de la letra de esta canción y por qué la hiciste. Bueno, desde que descubrí el entramado que hay detrás para atrapar a nuestras niñas, yo después de escribir el libro hice la web y estoy continuamente inventando cosas porque no me puedo estar quieta, tengo que hacer algo. Y ya lo último que se me ocurrió fue hacer una canción, porque pensé una canción con una letra concreta donde se explicara un poco
casi en formato poesía, cómo se produce cómo se atrapan a las niñas en esta ideología, cómo se mantienen, cómo se las empodera para que sigan atrapadas en la ideología por los profesores, la industria farmacéutica, la psicóloga. Y entonces hice una letra y se me ocurrió que si hacía diferentes versiones, a lo mejor conseguía llegar a que la escucharan diferentes tipos de personas. La que más me gusta es la versión heavy metal porque tiene como bueno, más muy interesante, sí, una aproximación muy interesante. Decías que te gustaba la versión heavy metal, Ángeles. Sí, porque tiene como muy fuerza y me demuestra un poco el ritmo, me demuestra un poco la rabia que llevo dentro por esta situación. Bueno, si te La parece, impotencia. si te parece, la escuchamos. Vamos a escuchar la canción. ¿Cómo se llama, vale. Ángeles, la canción? Almas calladas. Almas calladas. Vamos a escuchar, querida audiencia, la canción que hizo una madre desesperada por el sufrimiento de su hija. Almas calladas, de Ángeles T. Corazones callados gritan redefiniendo su ser. La vida les enseña candados, quieren rediseñar su poder. La pornografía les asusta, imágenes que no quieren ver. La mente inmadura queda confusa, no quieren ser mujer. Identidades flotando en las redes se venden como solución. Después vienen billetes, acatar la obediencia feroz. Romper cuerpos en mil pedazos no es la salida ni el atajo. Las voces deben ser escuchadas, no más trabas para las almas calladas. Romper cuerpos en mil pedazos no es la salida ni el atajo. Las voces deben ser escuchadas, no más trabas para las almas calladas. Niñas de corazones callados, deprimidas y humilladas, se convierten en soldados para dejar de estar aisladas. Caminan como sombras vivientes, buscando ser algo especial. Acatan la nueva corriente, fabrican nueva realidad. Romper cuerpos en mil pedazos no es la salida ni el atajo. Las voces deben ser escuchadas, no más trabas para las almas calladas. La escuela las enfrenta a sus padres, si no son adeptos a la ideología. Les enseñan cientos de identidades, negando la clase de biología. Psicólogas sin alma no hacen su trabajo, en lugar de escucharlas cogen un peligroso atajo. Falsas evidencias, los políticos complacen a sus socios. Mutilar cuerpos ya no es violencia, es el nuevo negocio. Romper cuerpos en mil pedazos no es la salida ni el atajo. Romper cuerpos en mil pedazos no es la salida ni el atajo. Romper cuerpos en mil pedazos no es la salida ni el atajo. Almas calladas, Ángeles T. A vos, Ángeles, ¿qué te parecería esto? Entonces, como ya hemos tratado estos casos repetidas veces en este programa y quería saber tu opinión sobre si te parece algo global que aún siga vigente, cómo está la situación en España, si ves que tiene futuro o ya es una cresta de la ola que ya ha pasado. La cresta de la ola está pasando en casi todos los países. En Estados Unidos está pasando, en Noruega, en Dinamarca, en Finlandia, en Francia media,
En Reino Unido, en Irlanda, en Australia también se están planteando un poco dar marcha atrás, pero tristemente en España, con la reciente ley trans, está todavía como muy en vigor. Y aquí en España nos va a costar mucho trabajo salir de esto. O sea que hay una ley que básicamente te prohíbe cuidar de tus hijos si tienen estos problemas de disforia de género. Digamos, aclarémosle a la gente, porque acá acaba de pasar un caso en Mar del Plata que nosotros anoticiamos y entrevistamos a la madre de una niña que decidió cambiar de género, se sintió varón, así como tu hija, lo comunicó en la escuela le adoptó esa nueva percepción y denunció a la madre porque la llevó al psicólogo a tratarse. Inclusive la niña se dio cuenta que convertirse en varón no resolvía sus problemas y volvió a ser mujer, pero claro, la escuela medio como que se enojó con eso y denunció a la madre y hasta le pidió que le quiten a la hija. Una locura absoluta. Sí. Gracias a Dios, el abogado Julio Razona, aprovecho y lo nombro para que la gente sepa a quién dirigirse si le pasa algo semejante. Julio Razona, búsquenlo en Mar del Plata, está en las redes, le defendió a la mamá y consiguió por lo menos que no sea una criminal por defender a su hija. Pero allá en España la ley es diferente. Si ese abogado se hiciera cargo, en España no le funcionaría bien. ¿Por qué, Ángeles? Contanos. Bueno, la ley obliga a los psicólogos a firmar a un niño que llega diciendo que se siente del sexo contrario al que es. Obliga. En España ha habido denuncias de colectivos transactivistas a psicólogas. Pueden ser denunciados a los padres si no apoyan al niño, o a una psicóloga que quiera tratar el verdadero problema y no la firme, puede ser denunciada. Y además no solamente denunciada, sino que las multas están establecidas en 150.000 euros y 6 años de inhabilitación. O sea que la psicóloga también si realmente quiere saber qué le pasó a ese niño o esa niña, si realmente está interesada, es castigada por la ley y se queda sin trabajo. Pues, si se entera alguien que esté interesado en hacer daño, se queda sin trabajo durante 6 años y le castigan con 150.000 euros de multa. ¿Y de qué la acusan? ¿Cómo se llama eso? Sí, la acusan de terapia de conversión. Curiosamente, terapia de conversión. Y lo que hacen es afirmar a un niño inmaduro que de repente le da por decir que es del sexo contrario, como si dijera que es un perro, que hay casos de chicos que están comportándose como animales y quieren que se les consideren animales, y la ley obliga a firmar a ese crío. Si algún colectivo quiere hacer daño a un profesional, descubre que está haciendo una terapia de verdad, pues se le acusa de terapia de conversión. Claro. Es tremendo, vamos. O sea que el Estado en realidad se vuelve a convertir en pleno siglo XXI. No sé, a vos que estudias Derecho, Brian, ¿qué te parece? Es una locura. No, se me planteó la pregunta entonces si en caso de que un niño decida ser perro, entonces ¿cuál sería la figura jurídica que le prosigue después? ¿Es un ser humano o es un animal? ¿Es capaz de recibir derechos o no? ¿Hay que vacunarlo? Claro, qué locura, claro, qué locura. ¿A qué estamos llegando? Eso está sucediendo. Hay casos. Distópicos. No estoy tan informada, por eso lo veo como curiosidad y me lo guardo un poco en los casos, pero no puedo abundar en información sobre esos casos porque no lo tengo cerca, gracias a Dios, pero bueno, existen. Es una locura. Estamos hablando con Ángeles T., mamá víctima de las políticas woke de afirmación y cambio de sexo. Es impresionante lo mal que está haciéndole a los chicos. Ojo, queremos aclarar que cada uno tiene derecho a vivir la sexualidad como desee. Pero cuando se trata de menores de edad, y hormonizarlos. Y cuando hay lobbies de farmacéuticas. Sí, pues esto es un negocio, ¿no, Ángeles? ¿Cómo es el tema del negocio? Sí, yo estoy convencida que hecho y derecho. Que es un negocio. De hecho, es que no puedo dar datos precisos porque hablo de memoria, pero salió
un informe, el informe Reuters, en la que una gran consultora, creo que era Dentons, había asesorado a los lobbies del transactivismo para explicarle y para aleccionarlo de cómo tenían que introducir su ideología en los países. Y las ideas que le aportaban era que siempre entraran por la puerta de atrás, escondida entre otras leyes que tuvieran buena acogida, que no se hicieran ruido mediáticamente, o sea que esto está orquestado por grandes corporaciones con mucho dinero para que la ideología se cuele hasta la cocina de una la suerte sociedad. de ingeniería social. Claro, Sí. pero digo... Bueno, no- luego tenéis la Wattpad, no sé si sabéis lo que es, la No. asociación que dicta a nivel mundial cómo debería ser la medicina transgénero, que, bueno, recientemente ha habido unos escándalos tremendos porque alguien ha filtrado correos que se dirigen entre ellos. Lo primero que hay que decir es que están dictando las normas de cómo deben ser la medicina para personas transgénero, y muchos de ellos no son ni siquiera médicos. Entonces hay ideólogos dictando cómo tienen que ser las normas. Claro. Y esto es tremendo, es tremendo. Vamos, una de las últimas cosas que hubo, hay una pelea con la firma, con Biden, con la administración Biden, es que querían quitar la edad en la que se pudieran hacer cirugías a menores. Quitar la edad. O sea, que se puede hacer desde que el niño nace. Cuando hablamos de cirugías, le aclaramos a nuestra audiencia que estamos diciendo que un chico que nació varón, cortarle el pene y convertirlo en una vagina, o una chica que nació mujer, vaciarla, cortarle los pechos, o sea, mutilarlos, como si fuera una apendicitis, pero de órganos sanos. Sí, así es. Y ese es el negocio, digo, aclaro porque no es una cuestión ideológica y no es una cuestión de cómo uno vive su sexualidad. Estamos hablando del negocio de destrozar a niños, no mayor edad. Mayor edad cada uno haga lo que quiera, pero estamos hablando de niños, ¿no? Y poniendo a los padres como enemigos. Efectivamente, enfrentándolo a los padres, sí. Uh-huh. Yo quiero aclarar que, vamos a ver, yo no sé, porque aquí cuando intentas razonar con alguien que piensa de la otra forma a la que yo pienso, te tachan de transfobia y ya se acabó, ya no puedes opinar. Transfobia es como de tú te callas porque eres una transfoba y no puedes opinar. Y yo quiero aclarar, yo no niego la sexualidad ni la identidad de nadie, y creo que una persona que realmente la única forma de solucionar o de que viva en paz consigo misma sea hacer una transición, que la haga, pero cuando sea adulto y cuando haya tenido una experiencia de vida capaz para entender lo que en el proceso en el que se va a meter, como se hacía antes, la ley del 2017 que había en España, el 2014-2017, en la que una persona adulta tenía que vivir 2 años como del sexo contrario, era acompañada por profesionales de la psicología, era acompañada por su familia y al final tomaba una decisión, y si la única solución de vivir bien era transicionar, pues transicionaba. Y yo me parece perfecto que tomen esa decisión. Lo que no me parece bien es que niños pequeños se les anime en el colegio, se les afirme por los psicólogos, se quiten a los padres del medio para que no tengan la capacidad de cuidar y proteger a sus hijos, y se les inyecten desde que son pequeños bloqueadores de la pubertad, que ya hay estudios que demuestran que son muy perjudiciales, con graves problemas para la salud, con osteoporosis, con problemas cardíacos, que no se acaba de desarrollar el cerebro. Eso es una barbaridad. Así es, Ángel. Estamos hablando con Ángel mamá de una niña que está sufriendo las políticas de género en carne propia y en toda la familia. Una última cosa para cerrar, y hasta el próximo encuentro por lo menos, Ángeles. Háblame del tema de los youtubers y las redes sociales, porque esto es muy importante para los papás. Queremos advertir que los youtubers que ustedes ven inocentemente militando estas cosas ganan dinero por hacerlo. ¿Cómo es, Ángeles, el tema? Sí, bueno, las chicas llegan normalmente, pues son chicas con problemas que introducen en internet: me siento mal, no me gustan mis pechos,
no me gusta mi regla, y entonces lo que le ofrece Google es, pues, a ver si vas a ser trans, y entonces siguiendo el hilo acaban llegando a youtubers que algunos son muy famosos, tienen estos millones de suscriptores, y que también ellos viven y pagan sus propias operaciones del dinero que ganan con sus programas en YouTube, con sus publicaciones en YouTube, y hacen adoctrinan a estas chicas, las que le venden a las chicas y a los chicos. Digo siempre chicas porque el 80% de los casos son chicas. Le presentan la hormonación y las amputaciones de partes sanas de su cuerpo como la solución a todos los males adolescentes repentinos. O sea, ¿qué adolescente no tiene un problema? Bueno, pues la solución para todo mágico es hacerse trans y amputarse partes sanas del cuerpo. Y esto, hay muchos youtubers que viven de eso. Y para peor, esta semana me enteré, no sé todavía si es ley, decreto o alguna modificación que se propone, el gobierno español estaría porque no lo puedo confirmar todavía, pagando a gente para que vigile las redes y denuncie a los youtubers que están en contra de estas políticas de género. ¿Estoy equivocado? No sé si tuviste alguna noticia al respecto, Ángeles. Un poco de refilón, porque me duele tanto entrar en la red y ver tantas barbaridades que veo poco, pero alguna veo. Y sí es verdad, el gobierno de España últimamente está a la desesperada, está en horas muy, muy bajas y está haciendo a la desesperada, sacando noticias increíbles. Y una de las cosas que quieren hacer es callar no solamente a los que opinamos en contra de ellos, sino en cualquiera que opine en contra de lo que hace el gobierno. Efectivamente están intentando introducir ahí formas de coartar, de multar, de quitar del medio a los que opinan en contra de ellos. O sea, estamos inmersos, por lo menos en esta cuestión, Woki, de la sexualidad de los chicos, en una distopía absoluta, Brian. Sí, tal cual. O sea, es una locura lo que me está contando Ángeles, es una locura. Sí. Y suena a totalitarismos. No sé si en Argentina nos hemos salvado de eso todavía o no, porque el lobby de hormonización de los chicos y todo eso es parte de una agenda que no está desarticulada, ¿no? Sigue siendo un negocio de las grandes empresas que se pasa como derecho humano prácticamente. Te lo venden como tus derechos humanos y tus derechos corporales y reproductivos, y en realidad es destrozarle la vida a los chicos. Porque claro, un docente viene y te dice, ay, sí, operate, ¿y por qué no te sacás vos el pene? ¿Y por qué no te sacás vos los senos? ¿Por qué lo tienen que hacer los chicos, no? Eso también es otra, porque siempre el cuerpo es del otro. Claro. Y convertirlo en clientes permanentes. De por vida. Esta es la perversión del lenguaje. Están trastocando y transformando en derecho humano cosas que es una barbaridad. La Declaración de los Derechos Humanos dice expresamente que hay que proteger especialmente a los menores. Sí. Y lo que están haciendo, una de las cosas del informe de ENTOS que hacían era que utilizaran un lenguaje que se pareciera mucho a las declaraciones universales de los derechos humanos. Entonces, está muy estudiado por gente que sabe lo que está haciendo y el daño es tremendo. Es un trabajo porque a ver muy quién fino. se atreve a enfrentarse en contra de un derecho humano. Si te lo presenta como un derecho humano, la gente está muy desinformada, porque esto, hasta que no te toca cerca, no te enteras de cómo va el tema. Y como está tan apegado a cosas que ya se habían conseguido, como la homosexualidad, que eso es la cosa más normal y más aceptada por todo el mundo, lo intentan pegar a la ¿cómo se dice? Homosexualidad, para chupar rueda, como yo digo, de que eso es bien aceptado por la población, cuando no tiene nada que ver ser homosexual con esta identidad transexual, claro, no sé cómo llamarlo. Sí, una cosa es vivir la sexualidad y la otra es mutilarte órganos sanos y, como dice Brian, ser cliente de por vida de las farmacéuticas, porque por bien o por mal, una vez que te hormonizas, te genera tantos problemas que, primero que nada, después llega un momento en que no podés prescindir de la hormona y todos los efectos secundarios que nos contaban a él Condel, por ejemplo, en Chile, que te produce a nivel psiquiátrico, claro. La depresión, ¿no? Los dolores de cabeza, la incompatibilidad en los riñones, problemas en el hígado, falta de desarrollo cerebral. Es impresionante. Sí, ha habido muertes, ¿eh? ¿Ha habido muertes? Ah, no sabíamos. Niños, sí, ha habido algunos casos de muertes, de fallos renales,
que esto es tremendo, vamos. Yo no sé, dentro de unos años, cuando pase esto será catalogado como el mayor escándalo de la medicina jamás visto. Es muy probable, es muy probable. Así que bueno, Ángeles, te agradecemos muchísimo. Sí, muchas gracias por abrir y tocar este tema tan delicado en tu vida. Sí, muchísimas gracias a vosotros por visibilizar. Bueno, muchísima suerte y bueno, esperemos que tu hija esté bien. Todavía no hablamos de cómo está ella, lo dejamos para una próxima vez más adelante cuando todo esté perfecto, si te parece. Muchas gracias, sí. Buenísimo. Estaré encantada.